Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva edición del Saber Virtual, en la cual hablaremos sobre la selección de palabras clave, haciendo uso de los lenguajes controlados. Para quien no me conoce, yo soy María José Dávila y soy la consultora de las soluciones de ciencias de la vida del Elsevier para América Latina. Y hoy fui invitada para tocar este tema, ya que dentro de las soluciones con las cuales trabajo en el día a día, está Embase, la cual es una solución de la que hablaré un poco más adelante con un poquito más de detalle, que tiene un tesauro, ¿no?, de palabras controladas, de descriptores que da para navegar. Entonces era una oportunidad bastante chévere, ¿no?, de explicarles y demostrarles lo que es entonces una lista de vocabulario controlado, una lista de descriptores. Para iniciar entonces la presentación de la tarde de hoy, déjenme ajustar este aquí. Por favor, los invito entonces a que entren a menti.com, www.menti.com, ingresen el código que está en pantalla y respondan la primera pregunta. ¿Cómo sueles llamar a la raíz mostrada en la imagen? Vamos a dar por lo menos un minutito para tener algunas respuestas. Listo, ya pasó entonces un tiempo y aquí tenemos únicamente dos respuestas, las cuales están entonces refiriendo a yuca o tubérculo. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque es normal, principalmente pues en las diferentes regiones, no solamente a nivel, por ejemplo, de países, sino a nivel de departamentos o estados, que muchas veces al mismo alimento, a la misma fruta, al mismo tubérculo, nos refiramos de formas diferentes. Esto también entonces se puede extrapolar, por ejemplo, a objetos. Y traigo entonces este ejemplo porque muchas veces la pregunta que podemos hacernos es: ¿cuál es la forma correcta de referirnos cuando vamos entonces a realizar búsquedas de información? ¿Cuál es esa palabra clave con la cual debemos iniciar para asegurarnos que estamos recuperando la mayor cantidad de resultados posibles? Y ahora los invito entonces a participar respondiendo la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué entienden por lenguaje controlado? Vamos a dar otro minutito para esperar.
Listo, entonces aquí dentro de las respuestas tenemos que el lenguaje controlado entonces va a ser un lenguaje para todas las personas, un grupo concreto van a ser una clave, un lenguaje específico, imagino que tal vez ese lenguaje específico sea para todas las personas, va a ser un lenguaje entonces que va a tener algún tipo de límites y un criterio que nos va a permitir la homologación. Entonces, vamos ya a dar inicio a la sesión de la tarde de hoy para ayudarlos entonces a descubrir específicamente qué es el lenguaje controlado y cómo podemos utilizarlo. Antes de entonces explicar específicamente lo que es el lenguaje controlado, al cual me voy a referir con la palabra descriptores, les voy a introducir el concepto de tesauros. Entonces, los tesauros, voy a dar dos definiciones diferentes, una desde el punto de vista estructural y otra desde el punto de vista funcional. Estructuralmente, entonces, un tesauro va a ser un vocabulario controlado, una lista entonces de palabras, y este vocabulario es un vocabulario dinámico de términos que comparten relaciones semánticas y genéricas. ¿Por qué? Porque son de un campo particular. Cuando nos referimos entonces a que es un vocabulario dinámico, es porque normalmente los tesauros sufren procesos de actualización para reflejar la actualidad de los diferentes campos investigativos. Por otro lado, funcionalmente entonces van a ser utilizados como instrumento para ser capaces de controlar la terminología, y con ellos vamos a poder entonces transmitir con un lenguaje bastante riguroso, un lenguaje mucho más preciso, la información que fue extraída de los diferentes documentos. Los tesauros son entonces la herramienta que utilizan los diferentes equipos que están a cargo de diferentes soluciones de información para llevar a cabo este proceso llamado de indexación. ¿Cuáles son entonces algunas de las características que son comunes a los diferentes tesauros que con los cuales podemos trabajar? Los tesauros entonces van a tomar todo ese vocabulario, toda la terminología, todos los términos libres, el lenguaje natural o el lenguaje coloquial. Vamos a suponer el ejemplo que traje al inicio, que era la yuca, y los van a convertir entonces en descriptores, que son entonces ya conceptos concretos y normalizados. Entonces, es una terminología que va a ser capaz, ¿no?, de describir un concepto sin ningún tipo de ambigüedad. Usualmente, y aquí entonces es algo que ya debemos empezar a evitar, pero que no corregí aquí en la presentación, no debemos confundir lo que es el término descriptor con palabra clave. Pero bueno, ¿qué otra cosa hacen los tesauros? Nos van a permitir entonces relacionar los diferentes descriptores de forma o jerárquica o asociativa o por relaciones de equivalencia. Y cuando estamos trabajando entonces en recursos de información, van a ser ese nexo que nos van a permitir entonces encontrar los diferentes documentos, los diferentes resultados relevantes. ¿Cuáles son entonces algunos ejemplos de tesauros? Y aquí traigo entonces ejemplos de tesauros desarrollados por Elsevier. Y tenemos, por ejemplo, lo que sería Reaxis Tree, el cual es entonces esa lista de descriptores, ese árbol, ¿no?, de descriptores relacionados con las ciencias químicas, incluyendo términos de farmacología. Para Compendex tenemos entonces, Compendex corresponde a el tesauro relacionado con descriptores de ingeniería química y ciencias de los materiales. M3, por su parte, se refiere a descriptores de ciencias biomédicas, biológicas y de la salud. Y GeoFacets, por su parte, a descriptores de petroquímica y ciencias geológicas. Recuerden, como mencioné entonces en el slide anterior, cada uno de los tesauros se basa o trabaja con palabras de un grupo específico del conocimiento. Los descriptores, entonces, para finalizar, ¿qué es o qué son?
o que van a permitir, entonces lo que van a realizar es el proceso de homogeneizar los términos empleados para que podamos realizar búsquedas más precisas y nos van a permitir representar de manera unívoca un concepto. Aquí en esta diapositiva y en la diapositiva anterior les dejo dos lecturas recomendadas. Esta que está aquí, por ejemplo, es una lectura bastante leve, bastante rápida, que se encuentra en español, con el que pueden entonces profundizar un poco más sobre las diferencias entre lo que sería un descriptor, lenguaje controlado y palabras claves como lenguaje entonces natural o libre. Voy entonces a empezar a traer ejemplos y para esto me voy a basar en el uso de la base de datos o del recurso de información Embase, el cual entonces se centra o se basa en apoyar todo lo que sería revisiones de literatura para ciencias biomédicas y de la salud, el cual entonces usa M3, el cual es el tesauro que nos va a permitir acceder a descriptores de ciencias biomédicas, biológicas y de la salud. Probablemente la tarde de hoy tenemos entonces participantes de diferentes áreas del conocimiento. Lo que quiero es que ustedes se lleven algunos de los conceptos claves para que puedan aplicarlos en sus diferentes búsquedas. Voy entonces a explicarles lo que sería o presentarles formalmente M3. M3 entonces es un tesauro específico para terminología de ciencias de la vida, el cual posee una estructura polijerárquica. ¿Qué significa esto? Que un mismo término puede aparecer entonces en diferentes ramas, en diferentes facetas del tesauro. Es un tesauro el cual tiene una terminología bastante amplia, es decir, entonces un mayor número de palabras no indexadas para poder ser también bastante precisos, que nos va a permitir iniciar nuestras búsquedas a partir del uso del lenguaje natural. No debemos entonces conocer de entrada cuál sería el descriptor más apropiado. Podemos entonces iniciar tal vez con un sinónimo, con un término que sea común y gracias entonces a las relaciones de equivalencia entre lo que sería ese lenguaje no controlado y los descriptores, se nos va a sugerir cuál es el descriptor apropiado. Es un tesauro que proporciona una descripción bastante coherente de la información biomédica y esto se encuentra bastante relacionado con esa jerarquía que mencioné y es un tesauro que se actualiza normalmente 3 veces al año. Esto puede cambiar en situaciones, por ejemplo, como la pandemia del coronavirus 19, en el cual estos procesos de actualización fueron mucho más constantes para poder acompañar, ¿no?, y reflejar los avances realizados en las diferentes investigaciones. En específico, M3 contiene definiciones del diccionario médico de Dorland, entonces no vamos a necesitar salir, ¿no?, del recurso de información para conocer de forma específica cuál es la definición del término, en algunos casos no es en todo, y nos va a permitir tener acceso a otros tipos de información, como lo es, por ejemplo, en algunos casos, específicamente en el caso de sustancias químicas, los que serían los códigos de identificación de estas sustancias. Y M3, como está bastante entonces asociado con la parte de ciencias biomédicas, tiene un enfoque bastante fuerte en los términos asociados con dispositivos médicos, enfermedades, medicamentos y procedimientos. Aquí les traigo entonces lo que sería una captura de pantalla de el propio tesauro M3 cuando buscamos M3. Entonces ustedes pueden ver que nos muestra que M3 se encuentra clasificado en la faceta principal de procedimientos, parámetros y dispositivos. Más específicamente, entonces, ¿es un procedimiento de qué? De codificación y clasificación, el cual nos va a permitir utilizar vocabulario controlado de terminología médica. Y cuando vemos debajo entonces de terminología médica, podemos ver que, por ejemplo, M3 viene siendo o tiene una equivalencia, por ejemplo, a lo que sería el sistema de codificación de procedimientos comunes en cuidados de la salud. Entonces, vamos a
continuar aquí hablando de lo que sería la indización triple, que es el permitir el uso de cualificadores. Si tenemos la tarde de hoy, entonces, estudiantes o investigadores del área de la salud, probablemente ustedes ya han escuchado con bastante frecuencia el término cualificador al utilizar entonces las bases de datos. ¿Y qué hace entonces este tipo de palabras o este tipo de límites? Los cualificadores nos van a permitir establecer una relación entre un concepto principal y un concepto secundario. Aquí en el ejemplo les estoy trayendo lo que sería la búsqueda del infliximab como concepto principal, un fármaco, y al aplicar el cualificador de drug combination, centrarnos específicamente en lo que sería el uso en conjunto con la mercaptopurina. Dentro, por ejemplo, entonces de M3 vamos a contar con cualificadores para fármacos, incluyendo rutas de administración, enfermedades y dispositivos. ¿Por qué? Porque este es el nivel de especialidad de este tesauro. Tenemos aquí un ejemplo de lo que sería entonces otro tipo de cualificadores asociados a fármacos, uso terapéutico, reacciones adversas, interacción con otros fármacos. Y por ejemplo aquí, cuando vemos o cuando estamos interesados en el efecto adverso como fatiga, podríamos, por ejemplo, dentro de Embase, respetando su sintaxis, buscar lo que sería entonces everolimus como concepto principal y luego reacción adversa como cualificador y por último entonces la fatiga, que sería ese síntoma adverso que estamos interesados en acompañar. ¿Cómo funciona entonces toda esta parte de la atribución de los descriptores? Para cada base de datos, ya les mencioné, cada recurso de información entonces tiene un enfoque diferente, trabaja, ¿no? Domina diferentes áreas del conocimiento. En el caso de Embase va a ser entonces toda la literatura, como ya había mencionado, de ciencias biomédicas, y lo que se hace es convertir, ¿no? Todos esos conceptos relacionados a las publicaciones en las áreas que estoy mostrando aquí, a el EMPRI. Entonces, atribuirle a todos esos conceptos los descriptores de forma apropiada en función de los diferentes grupos principales de clasificación. El proceso entonces de indización que nos va a permitir ya realizar la búsqueda, digamos que es bastante similar para todos los recursos de información. En el caso entonces, por ejemplo, de Embase, su contenido, que es publicaciones en revistas, en conferencias y preimpresiones de las áreas relacionadas a ciencias biomédicas, va a pasar por un proceso de lectura del texto completo. Y aquí, cuando estamos entonces hablando de recursos de información especializados, como lo es entonces en este caso Embase, esa lectura del texto completo es la que va a permitir ese nivel de detalle, ese nivel de granularidad a la hora de atribuir los descriptores. Muchas veces cuando estamos trabajando, por ejemplo, con bases de datos multidisciplinares, no existe ese nivel de profundidad porque las bases de datos multidisciplinares, ellas están diseñadas o ellas pretenden serles funcional a investigadores de cualquier área del conocimiento. Entonces ellas tienden a ser bastante horizontales. Luego entonces de realizar la lectura, en el caso entonces de Embase del texto completo, en el caso de publicaciones de bases de datos multidisciplinares, lo que sería únicamente el título y el resumen normalmente. Luego de identificar entonces los que serían esos conceptos principales asociados al texto, se realiza ya el proceso de indización, normalizando entonces esos conceptos en descriptores. Luego de que se hace entonces ya esa atribución de descriptores, todo ese contenido ya queda entonces disponible para su búsqueda y recuperación. Vamos entonces a realizar un ejemplo de cómo podríamos emplear, ¿no? También los diferentes tesauros como fuentes de conocimiento.
No se preocupen, yo les voy ahora a compartir la pantalla de lo que sería entonces la búsqueda de este término busco pan dentro del M3 para que puedan responder estas 6 preguntas. Entonces, por favor, tómenle entonces una fotito para yo poder compartir otra pantalla. No puedo copiar aquí. Déjenme, busco rapidito también el texto para poder entonces compartírselos en el chat. Listo, ya también entonces lo coloqué en el chat. Voy a pasar a compartir entonces pantalla mostrándoles lo que sería la búsqueda de busco pan dentro del M3. Voy a meterme aquí, busco pan, ustedes pueden ver, comienzo a escribir. Ya en este caso en vez me va a decir como que utiliza mejor este término controlado, este descriptor, que es el número de metilescopolamina. Y al darle buscar, ya voy a tener la clasificación dentro del M3. Voy entonces a aumentar, no me toca, es disminuir aquí un poquito el zoom y presentarles entonces toda la pantalla. Noten que aquí al lado derecho tenemos, por ejemplo, los sinónimos, lo que disminuir un poquito más. Y listo. Con esta pantalla ustedes ya van a ser capaces de dar respuesta a las 6 preguntas. Voy a darles entonces 5 minutos para que respondan.
Listo, ya pasaron entonces aproximadamente 5 minutos. Si alguno de ustedes se anima a ya ir dando respuesta en el chat a las diferentes preguntas, por favor háganlo. Y antes entonces de dar las diferentes respuestas, voy a empezar a presentarles, ¿no?, la información entonces que podemos sacar en este ejemplo en específico luego de realizar nuestra búsqueda. Entonces, lo primero era el término, ¿no? Nosotros buscamos Buscopan, la base de datos nos dijo, es mejor que utilices entonces el término de bromuro de butilescopolamina. Entonces, vean que nos está diciendo la base de datos que es un químico o que pertenece a la categoría de químicos, agentes químicos y fármacos. Nos está también mostrando simultáneamente cómo actúa este medicamento. Entonces, interactúa con todo lo que sería receptores de fármacos, de hormonas o de transmisores. También afecta entonces lo que sería el sistema nervioso periférico y el sistema neuromuscular. Es un agente génito urinario. Es un agente también que actúa sobre el tracto digestivo, y pueden ver que también tenemos entonces diferentes niveles de cómo actúan, como agente espasmolítico, como agente entonces espasmolítico aquí del tracto urinario, del útero, del tracto digestivo. Y aquí al lado derecho entonces tenemos todos los sinónimos con los cuales vamos a poder encontrar en la literatura el Buscopan. Además, aquí en específico de los que serían los números de registro CAS, que son números de identificación asociados entonces a estructuras, a compuestos químicos. Entonces, la primera pregunta era, ¿cuál es el descriptor asociado al término Buscopan? Y para todas las personas que dieron como respuesta escopolamine butilbromide, estuvieron en lo correcto. Entonces, esta es la forma, o este es el término, este es el descriptor, que debajo de él va a agrupar las diferentes variantes con las cuales es conocido el Buscopan, en este caso el fármaco Buscopan. La segunda pregunta, ¿en qué faceta principal de M3 está el descriptor asociado al término Buscopan? Y para identificar entonces la faceta principal, miramos entonces aquí el primer grupo, y en este caso sería el de químicos y fármacos. El tercero, Buscopan es un agente espasmolítico. La respuesta es sí. Y miren entonces, por ejemplo, aquí que me está diciendo específicamente, ¿no?, agente espasmolítico del tracto urinario, del útero y del tracto digestivo. La cuarta pregunta, ¿el Buscopan interactúa con un transmisor de fármaco, hormonas o receptor? La respuesta, sí. Aquí tenemos entonces en este primer nivel, nos dice específicamente que interactúa con el receptor colinérgico. Y la quinta pregunta, ¿cuántos números de registro CAS tiene asociado? 3 números, los podemos ver aquí en la parte inferior. Y por último es esporamina, esporamine en inglés, un sinónimo de Buscopan. La respuesta, sí. Si vemos aquí la lista de sinónimos, la cual está en orden alfabético, aquí el penúltimo sinónimo entonces es esporamina. Entonces aquí podemos ver cómo un tesauro, en este caso entonces con una estructura polijerárquica, nos va a permitir de forma bastante rápida tener una noción mucho más completa de lo que sería un descriptor y conocer simultáneamente, en este caso específico de lo que es el M3, cuáles serían esos otros sinónimos, esas otras palabras con las cuales vamos a poder encontrar nuestro concepto de interés en la literatura. Vamos entonces a continuar. Aquí entonces tenemos diferentes respuestas en el chat. Muchas gracias a todos los que participaron. Y dando continuidad entonces aquí a la presentación y continuando con este ejemplo entonces de la búsqueda de Buscopan. Aquí entonces estaban los resultados. Estas fotos son de una interfaz
anterior del Emprint, pero es exactamente lo mismo. Vamos a centrarnos entonces ahora en los resultados o la diferencia, ¿no?, en los universos de resultados cuando realizamos tres búsquedas diferentes. La primera, la búsqueda entonces de Buscopan, el nombre comercial del medicamento que normalmente lo encontramos aquí en América Latina. Vean, tenemos 1.751 resultados. Ahora, si buscamos únicamente el descriptor asociado, el descriptor apropiado, pasamos de 1.751 para 4.236. Si por el contrario somos entonces mucho más específicos y consideramos simultáneamente tanto el descriptor como de forma explícita todos los sinónimos, pasamos a un universo de 4.586, que es mucho más cercano, ¿no?, a la búsqueda número 2 que la búsqueda número 2 lo fue a la búsqueda número 1. Entonces, también los invito que pueden entonces, entre observaciones e inferencias, al comparar estos tres universos de resultados. Voy a dar entonces un minutito antes de proceder con lo que serían algunas de las inferencias. Bueno, no tenemos por el momento ninguna respuesta, pero, bueno, ya nos llegó. Entonces aquí nos dicen que es más confiable usar el término controlado, el descriptor. Exactamente, esa es una entonces de las ideas. Los descriptores nos van a permitir realizar entonces búsquedas mucho más precisas. Y para complementar, ¿cuál es el sentido entonces de realizar la tercera búsqueda? Si nosotros con la búsqueda número 2, al usar el descriptor, ya tenemos un universo bastante grande, ¿por qué entonces adicionar sinónimos? Esto se realiza cuando necesitamos entonces realizar búsquedas exhaustivas de la literatura. Normalmente en el campo de ciencias de la salud, esto se hace cuando el enfoque o el objetivo es realizar búsquedas sistemáticas para entonces publicar revisiones sistemáticas, revisiones a Scopus u otro tipo de revisiones. Aquí el objetivo es, digamos que asegurarnos de tener una confianza bastante alta que no dejamos escapar ningún resultado que podría ser relevante. Y es aquí entonces cuando estamos considerando los sinónimos que muchas veces luego de realizar la búsqueda en el idioma de indexación de la base de datos, este es el idioma entonces en el que la base está estructurada, en este caso en Base lo está en inglés. Luego de adicionar entonces el descriptor, luego adicionar los sinónimos, es aquí que valdría la pena entonces adicionar términos en otros idiomas, en español, en portugués, en italiano o en otras lenguas que
puedan ser relevantes para sus proyectos de investigación. Si seguimos entonces la idea aquí del Emtree, de cómo es la sintaxis de Embase, sería seguir adicionando en mayúscula OR, lo que es entonces aquí el operador OR, que es el operador O, y entre comillas simples, los otros sinónimos de interés. Para finalizar entonces lo que sería este ejercicio de la búsqueda de Buscopan, para más específicamente entonces ya centrarnos en los efectos adversos empleando lo que sería el uso de cualificadores. Entonces, luego de ver esta imagen, ¿cuáles son los 3 efectos adversos más reportados en la literatura para el uso del Buscopan? Voy a dar de nuevo entonces aquí un minutito. Listo, ya pasó entonces el minuto y en este caso lo que quería entonces es enfatizar cómo los filtros, porque este es, aquí en Embase este sería uno de los filtros que podemos utilizar, el filtro de fármacos, nos va a permitir también entonces conocer, ¿no? O extraer información adecuada o relevante. Entonces, en el caso de si miran aquí el número de resultados, tenemos 4.230. Esa búsqueda corresponde entonces, o está bastante cercana a la búsqueda número 2. Al mirar el descriptor, ¿no? Y mirar específicamente lo que serían los términos adversos, vemos que las tres reacciones adversas con la mayor frecuencia, ¿no? Son la serostomía, la taquicardia y también las náuseas, además de el resto, ¿no? De efectos adversos que podemos ver aquí en la imagen que tenemos en pantalla. Vamos entonces a continuar, pero ahora voy a realizar o les voy a ejemplificar la misma búsqueda desde otro recurso de información, que es Reaxys. Reaxys es un recurso de información también especializado, pero en este caso es especializado en ciencias químicas y utiliza dentro de los diferentes tesauros el Reaxys Tree, el cual es entonces el tesauro que nos va a agrupar descriptores de química, incluyendo también descriptores del área de farmacología. Entonces, aquí les estoy ejemplificando cómo sería una búsqueda dentro de Reaxys. Partí en este caso también de una búsqueda textual. Como es, por ejemplo, un recurso de información específico o especializado en ciencias químicas, me permite también realizar búsquedas por estructuras. Yo habría podido entonces diseñar, ¿no? La estructura del principio activo del Buscopan y ejecutar la búsqueda a partir de la misma, pero bueno, trabajando entonces aquí a partir de búsqueda textual, vean que al ejecutarla, yo voy a tener la posibilidad de visualizar cuáles fueron los diferentes sinónimos que se consideraron en la búsqueda. Cuando yo estoy buscando, por ejemplo, en este recurso de información, yo no voy a tener la capacidad de
navegar en el árbol del tesauro para realizar mi búsqueda. Pero vean que cuando yo me meto aquí a editar los sinónimos, yo puedo ver entonces la lista de todos los sinónimos considerados y dentro de la misma se encuentra entonces el match de lo que fue el descriptor empleado dentro de Embase. Aquí tenemos entonces que Reaccess nos está de una vez ahorrando ese paso de trabajar de forma explícita con los sinónimos, dándonos la relación de equivalencia de lo que serían los diferentes términos. Si yo ejecuto entonces a partir de esta búsqueda, una búsqueda específica de documentos en esta base de datos, tengo un universo también bastante similar con la anterior, aproximadamente 4.000 documentos, todos extraídos ¿de qué? De literatura, entonces de ciencias químicas. Y es aquí en esta página de resultados en donde en los filtros voy a poder ya utilizar o aprovechar lo que sería el Reaccess Tree, el tesauro. ¿Por qué? Porque aquí entonces yo ya voy a poder filtrar a partir de propiedades físico-químicas, transformaciones químicas, análisis y también diferentes métodos de cálculo, todos muy centrados, ¿no?, a lo que es entonces la investigación en ciencias químicas. Entonces ustedes aquí ya pueden ver cómo pueden ya tener esa noción de que es muy importante seleccionar de forma adecuada cuál es ese recurso de información que vamos a utilizar para realizar entonces nuestras búsquedas. Un consejo que les puedo dar, normalmente si ustedes entran a las páginas de las bibliotecas de sus diferentes instituciones, en la sección de recursos electrónicos, bases de datos o recursos de información, en algunos casos las mismas van a estar clasificadas en áreas del conocimiento o van a tener una breve descripción de cuál es el alcance de la misma. Pueden entonces de esta forma identificar cuáles serían recursos apropiados en cada uno de esos casos y en el caso de tener entonces alguna duda, no duden en entrar en contacto con los equipos de biblioteca. Los diferentes bibliotecólogos estarán más que felices, ¿no?, de poder explicarles y poder orientarles sobre cómo utilizar los recursos que la universidad, las diferentes instituciones les brindan. Continuando entonces aquí, ya voy a compartirles lo que serían ya unos consejos más generales para aplicar entonces a las búsquedas sin importar cuál sea entonces nuestra área del conocimiento. Y es reforzar, ¿no?, que pueden ser empleadas varias herramientas para identificar los descriptores. Aquí entonces les estoy mostrando, por ejemplo, lo que sería hacer uso de la página de Science Direct Topics y lo que sería utilizar los recursos de Scopus, ambas bases de datos multidisciplinares, bases de datos entonces que son bastante horizontales, cuya diferencia es que Science Direct nos va a permitir entonces acceso, ¿no?, al texto completo por ser la biblioteca digital de Elsevier, mientras que Scopus es también una base de datos referencial, así como lo es Embase, como lo es Reaccess. ¿Por qué? Porque cubre literatura de diferentes casas editoriales, de diferentes fuentes, ¿no?, de publicación. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo con el que estaba trabajando, que era Buscopan, si realizo la búsqueda en la página de tópicos de Science Direct, vean que me dice exactamente para Buscopan no tengo un resultado. ¿Por qué no intentas con? Y me da aquí la opción de butilescopolamina y exactamente el descriptor con el cual trabajamos en Embase, en M3, el bromuro de butilescopolamina. Y aquí me da información adicional. Me está diciendo entonces que el Buscopan es un sinónimo y que los descriptores están asociados a medicina y odontología, a enfermería y profesiones de la salud, y a farmacología, toxicología y ciencias farmacéuticas. En Scopus, si realizo entonces también, por ejemplo, una búsqueda simple únicamente digitando Buscopan y dándole buscar,
Si yo miro los resultados y me voy a los filtros, específicamente el filtro llamado keyword, pueden ver que esa palabra con la mayor frecuencia de indexación fue el descriptor bromuro de butil escopolamina. Entonces yo aquí ya conseguí identificar de forma rápida cuál sería el descriptor apropiado para mi búsqueda. Y en Embase, por ejemplo, cuando realizo entonces una búsqueda desde un lenguaje natural, un lenguaje no controlado, en la página de resultados, por ejemplo, también voy a tener la posibilidad de utilizar lo que es la herramienta Index Miner, minería de palabras indexadas, para visualizar la lista completa de términos indexados asociados a los resultados. Y aquí también tenemos, ¿no? En el primer lugar, el descriptor apropiado para buscar por Buscopan, que es de nuevo bromuro de butil escopolamina. Me gustaría entonces agradecerles la presencia y la participación en la tarde de hoy. Tenemos entonces algunos minutos y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, entonces pueden aprovecharlos. Mientras se animan, entonces, Dani, para que aproveches y des las orientaciones de la grabación, el material de apoyo y etcétera. Muy buenas tardes a todas las personas. Recuerden, por favor, amigos, que esta charla está siendo grabada y que vamos a poner ya sea la de la mañana o esta en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarla igual que siempre. Asimismo, les recordamos que vamos a enviarles un mensaje de correo electrónico con las indicaciones para poder generar su constancia de participación. Sin más que decir, agradecemos a la doctora María José Dávila haber compartido con nosotros su tiempo y sus conocimientos. Mil gracias. Bueno, no tenemos preguntas en este momento en el chat. Aprovecho para aclarar entonces algunas de las preguntas que se realizaron en la sesión de la mañana. Algún participante preguntó si existen tesauros para el área de matemáticas. En su momento no supe responder, pero luego de investigar, la respuesta es sí. De hecho, es bastante común, ¿no?, que existan tesauros para las diferentes áreas del conocimiento. Y, por ejemplo, para el área de matemáticas encontré uno específico desarrollado por la UNESCO. Y otra de las preguntas que se realizaron en la sesión de la mañana fue a partir del uso de operadores. Alguien notó, ¿no?, que en la búsqueda con los sinónimos empleé el operador booleano OR únicamente. Vale resaltar que vamos a poder trabajar con diferentes tipos de operadores, tanto lógicos como de proximidad, dependiendo de cuáles son las necesidades cuando estamos buscando información. En los operadores entonces lógicos, el y nos va a traer únicamente ese universo que habla simultáneamente de dos conceptos de interés. El OR es bastante amplio, por eso es útil cuando estamos trabajando con sinónimos, y el NOT es un operador de exclusión. Cada base de datos tiene su propia sintaxis, entonces siempre es importante, ¿no?, verificar que estemos trabajando con la sintaxis de la misma. Por ejemplo, si mal no estoy, en Scopus es en vez de not, and, not. Y por otro lado, los operadores de proximidad, usualmente los más comunes son near y next, que nos van a permitir buscar conceptos que se encuentren próximos el uno del otro en términos de la distancia en función del número de palabras, bajo la hipótesis que entre más alejados se encuentren esos conceptos, principalmente en el título y en el resumen, menos correlación van a tener. Entonces, una vez más,
les agradezco la participación y la presencia en esta sesión y los esperamos la próxima semana en la próxima sesión de Elsevier Virtual. Chao, chao.